Miércoles 5 de enero del año 2022. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. Antes de comenzar con el taller número 1 de este año 2022, queremos darle el paso a nuestro querido presidente Pedro José Freile para que haga la inauguración formal de la escuela y poder comenzar con esto. Luego de la inauguración, proseguimos con el taller habitual, ¿ya? Pedro José, buenas noches. No escuchamos el micrófono. Estaba poniendo a prueba por si acaso. Ahí. Les decía, feliz año a todos. Legionarios, un abrazo a todos. Gracias a cada uno de ustedes por todo lo llevado a cabo el año anterior, por el esfuerzo de continuar en esta preparación y esas ganas que le estamos poniendo a sacar adelante a nuestro país a través de este proceso. El día de hoy me enorgullece, después de todo un año de gestiones en los cuales Marlon nos ha demostrado que el compromiso efectivamente se cumple con acciones, pues declarar inaugurado este nuevo ciclo de talleres para el año 2022, talleres que tienen un valor específico muy grande de cara al proceso de formación de nuestros planes y de nuestras candidaturas hacia las elecciones seccionales del año 2023. Pero este año además, en el cual vamos a tener la oportunidad de ver de cerca fenómenos políticos nuevos para la realidad económica del país, nuevas dinámicas entre los poderes del Estado, probablemente la formación de políticas públicas desde la iniciativa ciudadana. Y evidentemente lo que aprendamos en estos talleres nos va a ayudar a construir esos planes y a participar activamente como parte de estos procesos de una manera eficiente. Quiero agradecer particularmente esta noche a la presencia del ingeniero Jorge Carlosoma Rosero, quien va a ser nuestro primer expositor dentro de este ciclo de formación del año 2022. Jorge, quiero agradecerte por estar aquí, por compartir con nosotros tu conocimiento, por poner de parte para mejorar la calidad de la política de nuestro país y ayudarnos a romper el sistema. El día de hoy vamos a hablar de cómo ganar una elección con técnicas de programación neurolingüística, PNL. Jorge nos va a explicar de qué se trata y cómo nos va a ayudar este tipo de técnicas en este proceso. A todos les recuerdo que el cobicho anda suelto, tenemos que ser responsables, cuidarnos desde todas las herramientas que tengamos a la mano para poder proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias a todos nuevamente. Para los que creen en Dios, bendiciones en este año 2022. Para los que no creen, la mejor energía. Para los que queremos creer, también bendiciones. Y para todos, la convicción más grande de que somos capaces de hacerlo. Romper el sistema y construir una nación más fuerte con nuestra capacidad de aprender y de construir. Gracias a todos y bienvenidos entonces a este ciclo de formación 2021. Muchas gracias. Gracias, Pedro José. Entonces, luego de las palabras de nuestro presidente, que ya nos declara inaugurado la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo, procedemos con el primer taller. Tenemos, como nos dijo Pedro, el ingeniero Jorge Carlosama, que nos va a ayudar con el tema de cómo ganar una elección con psicología neurolingüística. Por favor, ingeniero Jorge, cuando usted desee, tome la palabra. Muy bien, buenas noches con todos. Realmente es súper motivador para mí y un honor poder estar compartiendo con gente tan importante como ustedes, con gente con una visión sumamente innovadora, con una visión sincera respecto a lo que hay que hacer y lo que vamos a hacer por nuestro país a partir de que tengamos la oportunidad de hacerlo. El día de hoy es muy importante para todos nosotros adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Cuando hablamos de programación neurolingüística, mucha gente piensa que es algo nuevo. Y no es raro escuchar a la gente que me dice, oye, qué chévere, eso es nuevo. Y yo le digo, ¿es nuevo para quién? Una de las cosas o uno de los postulados que se maneja en programación neurolingüística está relacionado directamente con dos parámetros que podemos tomar en cuenta. Y el uno es lo que se llama el mapa mental. Y el mapa mental
de cada persona va generando diferentes realidades. Es por eso que nosotros vamos a aprovechar muchísimo esta herramienta de programación neurolingüística para ir generando realidades diferentes a través de estructurar o reestructurar la parte neuronal de nuestros electores, de nuestros seguidores y de la gente que todavía no tiene claro qué es lo que está pasando en nuestro país. Por eso es importante que nosotros todos manejemos un mismo idioma en lo que es programación neurolingüística para poder instalar y desinstalar creencias positivas en la mente de nosotros para comenzar y en la mente de todos nuestros seguidores y futuros seguidores para poder tener el camino perfecto de la persuasión, del cambio y de la generación de técnicas que con esta herramienta de la programación neurolingüística nos van a llevar a alcanzar los objetivos que todos tenemos en nuestras mentes. Haciendo un poco de historia, esto es importantísimo para poder saber de qué estamos hablando. La programación neurolingüística se originó en la década del 1970. Fue creada por dos profesores de la Universidad de Santa Mónica en California, el doctor Richard Bandler, que es mi maestro directamente, con quien yo aprendí y con quien me formé, y el doctor John Grinder, ambos profesores de la Universidad Santa Mónica, el uno lingüística y el otro programador de computadores. Empezaron a analizar por qué las reacciones de sus alumnos eran diferentes y por qué el nivel de comprensión variaba en más o en menos si todos recibían la misma clase. Cuando ellos conversaron, le dijo, ok, parece ser que lo que tú entiendes por una palabra no es lo mismo que entiende el receptor. Y entonces le dijo, bueno, tú que programas computadores, ¿cómo haces para que el computador haga lo que tú quieres que haga? Y le dijo, muy fácil, le hablo en el lenguaje del computador. Y entonces dijeron, pues hagamos lo mismo, hablemos en el lenguaje de la persona a la que queremos llegar. Y empezaron a descifrar a través de estudios que se sustentaron en estudios de Milton Erickson, un médico hipnoterapeuta, los estudios de una psicóloga, Virginia Satir, la inteligencia emocional de Daniel Goleman la psicología gestal de un psicólogo llamado Fritz Perls. Entonces, con esos estudios dijeron, ok, vamos entonces a utilizar el camino adecuado para que nuestro mensaje llegue directamente a la persona o a las personas a las que queremos llegar. Y de esa manera vamos a lograr persuadir y generarles lo que comencé diciendo, un mapa mental que nos permita manejarnos en el mismo territorio mental y no perdernos. Si es que logramos eso, nosotros vamos a tener la capacidad de hacer ver, entre comillas, a las personas lo que nosotros queremos que vean. Es así como el primer estudio que hicieron fue definir cómo las personas perciben el mundo, cuál es el canal de percepción del mundo de cada individuo. Y se determinó que existen 3 canales de percepción del mundo: el visual, el auditivo y el kinestésico. Y no es muy raro escuchar a personas que dicen, ¿viste lo que dijo? Y cuando uno escucha eso, ¿viste lo que dijo? Entonces, uno empieza a descifrar cómo es el canal de percepción del mundo de esa persona. Si dice viste o utiliza verbos visuales constantemente, imagínate que, fíjate que, viste que, mira que, pues estamos hablando con una persona netamente visual.
Y si queremos conseguir que esa persona comprenda lo que yo digo o vaya readaptando su programación neuronal, pues yo tendré que utilizar verbos visuales para poder utilizar el mismo camino de aprendizaje que él tiene. Porque si es una persona visual y yo utilizo verbos auditivos, lamentablemente no voy a tener o no voy a poder llegar a la mente de esa persona. Ahora, muy bien, ahí se presenta un tema en lo que tiene que ver con conferencias masivas. ¿Cómo me dicen, Jorge, cómo yo puedo saber si una persona es visual, auditiva o kinestésica en un grupo de 1,000, de 2,000, de 3,000 asistentes a un meeting político o a una conferencia masiva? En ese caso, entran en juego algo que hablaremos posteriormente y que tiene que ver o que se le conoce en el mundo de la neurolingüística como la hipnosis conversacional. Y es una técnica que un presidente que tuvimos por ahí hace algunos años utilizaba mucho y por eso no dejaba de hacer sus sabatinas, porque ese era el camino a través de la hipnosis conversacional mediante el cual le hacía creer a la gente que algo en PowerPoint era realidad. Entonces él ponía una proyección en PowerPoint y la gente creía que era realidad, porque él generaba procesos de hipnosis conversacional que atrapaban a la gente a través de utilizar todos los canales de percepción, es decir, utilizaba visual, utilizaba auditivo y utilizaba kinestésico. Si nosotros en una futura conferencia, a lo mejor presencial, podemos ampliar estos temas con un equipo pequeño, con un equipo mediano. Ustedes me dirán, Marlon y Pedro, nosotros podemos ir desarrollando más detenidamente las técnicas de hipnosis conversacional, porque genera una facilidad de poder coger, atraparle al auditorio y prácticamente lo tienes en el bolsillo. En este mismo momento, nosotros podemos empezar a darnos cuenta que cuando logras un 100% de atención, estás ya en un proceso o en un trance ligero de hipnosis conversacional. Y si en este momento abro lo que se conoce como un loop o un lazo, le abro más todavía el proceso de hipnosis conversacional y es en ese momento cuando yo puedo insertar lo que yo quiera para que la gente crea que es parte de su mapa mental y se convierte en una realidad. Me explico. Estoy comentando la historia a través de una metáfora y suspendo dejando abierto un lazo. Es como la telenovela, ¿no es cierto? Entonces te dejan en lo mejor y tu mente se queda ¿Por qué? Porque la mente del ser humano tiene que cerrar. Si no cierra, no duermes en paz. Por eso es que hay personas que dicen, es que no me puedo perder la novela y dejan cualquier cosa y van. Es en ese momento cuando tú insertas el conocimiento, insertas lo que quieres y luego puedes crear incluso otro loop. Hay un loop dentro de un loop, un lazo dentro de un lazo. En ese mismo momento, ustedes, posiblemente alguien captó que he dejado abierto algunos loops y sigo hablando y puedo empezar a decirles muchas cosas, pero que al final ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasó con tal cosa? Cuando tú cierras un loop, cierras del otro loop, cierras del otro loop, ya encapsulaste lo que tú querías convencer, decir o instalar en las personas. Y ahí sí ya has logrado o puedes lograr un proceso de persuasión total. Es por eso que en el instituto que yo tengo acá en la ciudad de Ambato, cuando dictamos los cursos de programación neurolingüística, siempre dejamos y hacemos práctica, por eso se llama practitioner en programación neurolingüística, hacemos práctica de trabajar con metáforas, trabajar con historias. ¿Para qué? Para lograr ciclos
aunque sea cortos de hipnosis conversacional, que nos van a generar la capacidad de tenerle al público en el bolsillo. No sé si es que hasta ahí me estoy siendo claro o alguien tiene alguna pregunta. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo identificar en reuniones pequeñas, en un tú a tú, en un face to face, a una persona visual, auditiva o kinestésica? Les decía, por ejemplo, que si nosotros ponemos atención a cómo habla la persona, a cómo mira a la persona, nosotros podemos inmediatamente con práctica darnos cuenta de qué canal puedo utilizar para poder lograr lo que yo quiero. Suena feo, me han dicho inclusive, estás manipulando y puede que sea verdad, pero es la forma en la que nosotros vamos a ir cambiando el mapa mental para que la gente venga a nosotros. ¿Ok? ¿Qué es el mapa mental? Es la representación del mundo que tiene cada persona. Es lo que cree que es el mundo. Si pensamos un poco, nuestra vida o nuestra realidad está hecha de nuestras creencias. Le veo a nuestro amigo Pedro que está tomando, ¿no? ¿Es café, Pedro? Perfecto. Ah, está rico. Bien. Hay gente que yo tomo café, Roberto suele a veces venir a acompañarme un café a mi oficina. Yo tomo como unas 10 tazas de café al día. Y cuando la gente me ve, me dice, uy, qué bestia, usted no duerme. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque el café quita el sueño. Y yo le digo, no creo. No, sí, dice, yo me tomo un poquito y ya no duermo. Le digo, yo me tomo 10 tazas y duermo mejor que nunca. Entonces me dice, es que usted seguramente tiene o sufre de esto o sufre, me enferman, ¿no? ¿Cuál es el punto? Tu realidad, Pedro y amigos, Alexandra, Roberto, Marlon, etcétera, tu realidad está hecha de tus creencias, no tus creencias de tu realidad. Y entonces hay un principio, un postulado de programación neurolingüística que dice que lo que tú crees que es, no es. Solo es lo que tú crees que es. ¿No es cierto? Por un lado. Y por otro lado, lo que tú crees que es, pero comparado con qué. Yo recuerdo un amigo con el que estudiamos en Argentina, que algún rato le encontré y estudió conmigo programación neurolingüística también. Y le digo, oye, Marcos se llama, le digo, ¿cómo está tu mujer? Me dice, ¿cómo está comparado con quién? Porque si le comparo con la empleada doméstica, está buenísima. Pero si le comparo con Britney Spears, está jodida. Entonces, cada cosa que la gente tiene en su mente está en función de lo que tú crees que es y en función de comparado con quién. Tal vez ustedes se acuerdan, ustedes están muy jóvenes para mí también, que había una frase que utilizábamos de niños que decíamos, ¿y quién dice? ¿No es cierto? Ve, pasó esto, ¿y quién dice? Entonces, en programación neurolingüística, más o menos nos manejamos igual, ¿sí? El mejor candidato para tal cosa es fulano de tal. Y la pregunta es, ¿según quién? Una técnica común de programación neurolingüística que permite manejar al público es la frase científicamente comprobado. Y con el respeto de nuestras amigas, cuando escuchan una publicidad que dice shampoo X te hace tu pelo más lindo, científicamente comprobado, wow, es científicamente comprobado. ¿No es cierto? Hay algunas variaciones clínicamente comprobado.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprovecharnos, entre comillas, para lograr ganar adeptos y elecciones? Instalar en su mapa mental la creencia correcta, sin engañar, ojo, no es un engaño, sino es abrir su estructura mental para que vea lo que realmente es y no lo que cree que es. ¿No es cierto? El día de hoy me he reído un poco en las redes sociales a propósito de que en ese programa de televisión de MasterChef comieron carne de venado y esas cosas, y habrán visto ustedes también que la gente sale a favor, en contra, se pelean. Y a mí me encanta el Facebook, ¿sí? Porque el Facebook me permite analizar mapas mentales. Y cuando tú vas analizando muchos mapas mentales, puedes generar una estructura generalizada, medio generalizada, para poder manejar grupos. ¿No es cierto? Entonces, tienes el grupo de los animalistas, tienes el grupo de los ambientalistas, tienes el grupo de los que me importistas, tienes el grupo de los oportunistas en el mismo post de que comieron carne de venado. Y entonces puedes ir delineando estrategias para cada grupo mediante las cuales podemos llegar para poder persuadir de mejor manera. No sé si se han dado cuenta cuántos loops están abiertos. ¿Ok? Ahora bien, hay una cosa que funciona muy bien en forma grupal y que se llama el modelo de Milton. Se llama el modelo de Milton porque fue estudiado, diseñado por Milton Erickson. Si alguien siente curiosidad, puede googlearle y buscar Milton Erickson, hipnoterapeuta. Este doctor quedó paralítico cuando tenía 19, 20 años aproximadamente. Y yo supongo que a nadie le gusta quedarse paralítico en ninguna edad, peor a los 20 años. Entonces, él empezó a leer y determinó a través de sus estudios que en alguna parte de su mente hay una parte del cerebro que gobierna las piernas. Y empezó a realizarse sesiones de autohipnosis. Cuando logró realizar las sesiones de autohipnosis, logró volver a caminar porque logró sugestionar su parte del cerebro para que se puedan mover otra vez sus piernas. Y entonces, él determinó lo que se conoce como el modelo de Milton, que hace referencia a dos estructuras mentales. La primera es conocida como la estructura profunda y la segunda es la estructura superficial. La estructura profunda es lo que realmente es. Y lo que realmente es neutro. No es ni bueno ni malo, es neutro. Lo que hace la diferencia es la estructura superficial, es decir, cómo yo decodifico el evento externo. Me voy a explicar. Llegué el día domingo de Estados Unidos, prendí el carro que había dejado 8 días en el aeropuerto y no se prendió, se acabó la batería. ¿No es cierto? ¿Cuál es el evento neutro? Se acabó la batería. ¿Cuál es la estructura superficial? ¡Qué iras! ¡Qué pendejada! Ya se fregó, siempre me pasa lo mismo, tengo mala suerte, este carro no vale, la batería es una tontera. Es decir, me hago una película. Y para que nos riamos un poco más, cuando ya conseguí que alguien me diera cable después de 2 horas, ya eran las 2 de la mañana y venía Ambato y se me explota la llanta delantera del carro en plena páramo en el Cotopaxi. Y yo con mi esposa, 2:30, 3 de la mañana, le digo, ya se cagó. ¡Qué nervios! ¿No es cierto?
Entonces le digo, alúmbreme con el celular, cambiemos rapidito la llanta. Y esos carros de ahora tienen llanta de bicicleta de repuesto. No tienen una igual. Oye, y yo sudaba de los nervios porque dije a qué horas nos asaltan. Al final cambié la llanta y bajamos. Y cuando llegué le digo, oye, querida esposa, qué chévere que hemos pasado, qué buena suerte. Y me dice, ¿cómo que qué buena suerte? Nos jodimos con la batería, nos jodimos con la llanta, nos podían haber robado. Y vos dices, qué buena suerte. Le digo, claro, precisamente no nos pasó nada de eso. Entonces, ¿cuál es la situación profunda y cuál es la estructura superficial? Hay gente que llega a veces a buscar terapia con programación neurolingüística y me dice, oiga, Jorgito, me dicen aquí en Ambato, tengo un problema de este porte, me voy a mover, así de este porte. Y estiran los brazos y yo les digo, oye, ¿y cómo sabes que es de ese porte? ¿No será más grande? Y cuando les digo eso ya no tienen brazos. No, dice solo de este porte. Pero tengo la seguridad que si tuvieran más grandes, dirían que es más grande. Y entonces yo le digo a la gente, a ver, déjame ver de qué porte es. Se quedan así. No te muevas. Después de un minuto se cansan y están así. Le digo, ¿seguro? Sí, de este porte y de este porte. Y cuando ya le ven que es pequeño, lo manejan más fácilmente. Porque en tu estructura superficial lo estás viendo grande. Y entonces Milton, el señor Milton Erickson dice, bueno, volvamos de la estructura superficial a la estructura profunda. Y eso hacemos a base de preguntas. Una cosa que no hacemos en programación neurolingüística es aconsejar. Lo que hacemos es preguntas. Porque a través de preguntas nosotros podemos establecer tres cosas. Si la otra persona está generalizando, les voy a poner un ejemplo. Cuando converso con alguien de política, todos dicen, todos los políticos mienten. Han oído, ¿verdad? Y entonces yo digo, todos. Y cuando digo todos, generas un proceso mental y dicen, no son todos. Cuando mi esposa me dice, nunca te acuerdas de nuestro aniversario. Y yo le digo, nunca. O le digo, alguna vez fue diferente. Y provoca un proceso mental y me dice, no, sí, alguna vez sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a generalizar. Una. Dos, tendemos a eliminar o a distorsionar. Cojo 6 jabas de cerveza, 6 jabas, un six-pack, y le digo a mi mujer, mi amor, me voy a tomar unas cervezas con el Roberto Rodríguez, ¿puedo? Y ella me dice, sí, ándate nomás, no hay problema. Y cuando estoy saliendo me dice, y todavía te vas, ¿no? Y yo le digo, claro, si me estás diciendo que me vaya. Entonces, ¿cuál es el proceso que ella hace? Distorsiona o elimina. De todo eso, nosotros vamos a sacar las mejores técnicas para poder utilizar nuestra oratoria, nuestros discursos, nuestros spots televisivos, nuestra publicidad y poder generar procesos de persuasión a nuestros electores y posibles electores con el fin de que puedan estructurar su mente y ver, como dije hace un momento, lo que queremos que vean, porque no se ve con los ojos, sino con la mente. De tal manera, queridos amigos, que me parece que tenemos toda la capacidad para salir adelante y como ustedes se han dado cuenta perfectamente, hemos quedado ya instalados un poquito de
una parte pequeñísima de técnicas de programación neurolingüística con las cuales podemos trabajar para generar resultados positivos y poder por fin cambiar este país que tanto nos necesita. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas, con los comentarios y todo esto, ¿no? Por favor, que escriban en el chat, que se registren las personas nuevas. Vemos que existen muchos estudiantes nuevos que se han unido desde el día de hoy y a los cuales les damos la bienvenida al Movimiento Amigo, al Quinto Poder. Así que por favor se pueden registrar en el chat, nombres, apellidos, correo electrónico, número de celular, porque va a estar tomado en cuenta todos estos módulos, ¿no? Para a lo largo de todo el año. Luego de eso, agradecerle igual a Jorge y también a Roberto, igual por el contacto de nuestro excelente expositor. Ahora sí vamos a continuar con lo que son las preguntas y todo eso. Pedro José, por favor. No, en realidad era Byron el que quería comentar. Simplemente felicitarlos porque fue excelente. Escuchamos la intervención que tuvo y realmente bastante agradable. Ahí puedes saludar, Jonathan. Jorge, yo sí tengo una pregunta. ¿Sí se escucha? Jorge, no se te escucha. Jorge, está apagado el micrófono. Perdón, muchísimas gracias, decía, y me encantaría saber si a ustedes tienen alguna pregunta para poder ampliar el tema. Realmente me siento muy contento porque lo que uno hace con gana siempre es bueno. O sea, estamos bien. ¿Alguna pregunta, algo que... Ya. A mí me gustaría hacerte una pregunta, si me permiten. El papel de la percepción en esta forma de ver las, digamos, cómo se presentan las cosas, cómo la gente, o sea, yo pienso que hay una percepción de lo que tú dices, la gente juega la percepción. ¿Cómo tú manejas la percepción para poder, digamos, llegar a esa persona con lo que tú quieres llegar? Bien, tú acabas de decir algo que es importantísimo y está relacionado con la individualidad. La percepción es individual, ¿no es cierto? Voy a poner ejemplos que a veces es muy didáctico. Tú vas a una institución pública a pedir un servicio. He dado asesorías en muchas empresas públicas, pero te voy a poner una en el registro civil. Y entonces veo que tú te acercas, el usuario se acerca al empleado, hace su trámite y se va. Entonces yo le abordo al empleado que dio el servicio y le digo, oye, disculpa, le diste un buen servicio a ese usuario, y me dice, buenazo, el mejor, le di todo, yo soy chévere, soy empleada, servicio al usuario. Le digo, chévere, bravo. Salgo corriendo y le abordo al usuario y le digo, disculpe, le dieron un buen servicio. Dice, qué pendejada. Pésimo. Entonces, las percepciones son individuales y son diferentes. Ojo, los esposos, los hombres son casados. ¿Qué tal le muchaste a tu mujer? Puta, buenazo, dicen. Pues cuando le pregunto a la mujer, dicen más o menos nomás. Atención, pongan cuidado por ahí. Entonces, la percepción es individual. Ahora, la percepción podemos dividirla en dos partes, ¿no es cierto? Una percepción del que recibe, estoy hablando, ¿no? O sea, en este caso ustedes, por ejemplo.
ustedes tendrán una percepción de lo que acabo de hablar, de esta conferencia de 40 minutos que creo que estamos. Entonces ustedes tienen una percepción, pero esa percepción está dada en dos aspectos, decía yo. Primero, en la predisposición del individuo que recibe, ¿no es cierto? Y segundo, en el manejo de lo que yo he hablado, ¿sí? Y ese manejo implica forma, motivación, pasión, ¿sí? Manejo del lenguaje en diferentes tonalidades, manejo del lenguaje no verbal, etcétera, que eso hace que tu percepción cambie. Porque si yo te hablo todo lineal y digo, voy a decir, por ejemplo, señores casados, tengan la bondad de tener cuidado porque si no le besa bien a su esposa, te está en riesgo. No tiene sentido. ¿No es cierto? Entonces tengo que poner inflexiones de voz, o puedo subir, o puedo bajar, o puedo alargar las palabras, o puedo cortar. Por eso es que es muy importante desarrollar estas técnicas para cambiar tu percepción, querida Alexandra. Sí, yo interpreté así, que cada persona recibe el mensaje de distinta manera. Entonces ya es la habilidad de la persona que llega, cómo digamos, tratar de unificar la percepción de la gente que recibe el mensaje, aunque sea en una mínima parte, pero que todos tengan el mismo sentido de percepción. Mira, cuando tengo grupos, debo utilizar los tres canales de percepción visual, de percepción del mundo: visual, auditivo y kinestésico. Pero si solo estoy contigo, que veo que eres muy visual, Alexandra, y quiero invitarte al cine, te voy a decir, vamos a ver una pantalla grande, a colores, clarita. Pero si fueras auditiva, debería decirte, oye, vamos al cine a escuchar ese sonido surround, envolvente, efectos especiales, claritas las balas, pam, 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 pam. Entonces eso te genera otra emoción. Y si fueras kinestésica, es decir, te mueves por las emociones, por las sensaciones, te diría, vamos al cine para sentarnos cómodamente, relajadamente, profundamente. El adverbio mente genera un estado mental alterado positivo, porque no es lo mismo que yo te diga, acabo de darte una explicación profunda, a que yo te diga, sí, profundamente has comprendido mi explicación. Solo ese cambio de lenguaje te genera otro estado mental. Entonces, para eso, con la práctica que tendremos o con próximas conferencias, iremos practicando y desarrollando estados que seguramente te harán dar cuenta claramente que es importantísimo volver a tener otra conferencia. Y entonces le vas enganchando a la gente y vas a decir que venga el Jorgito de nuevo. Es más, ya lo están pensando. Muy bien. Muy bien. Gracias. Roberto, ¿algo más? ¿No? Y una pregunta chiquita ahí. ¿Cómo logras que el momento de sintonizar con el electorado, el candidato debe desarrollar procesos propios de empatía con el electorado? Es decir, en la dinámica del espejo, si yo tengo empatía con el electorado va a tener empatía hacia mí y vamos a tener esa conexión correcta, ¿verdad?
Ujú. ¿Cuál debería ser las técnicas de que un candidato o una persona sin ánimo de manipulación, más bien solamente con en el buen ser, cuál debería ser la técnica de una persona para conectarse empáticamente con la persona que tiene al frente? Bien. Últimamente vi una propaganda en la televisión en el cual están aplicando una técnica de programación neurolingüística fabulosamente buena. Se llama la técnica del rapport. La palabra rapport viene del francés rapporter, que significa imitar. Entonces, la propaganda a la que hago referencia es un abuelo que le abraza al nieto, no sé si han visto, y hacen los mismos gestos. Entonces, esa técnica de rapport significa lo que tú dijiste, Roberto, sintonizar, es decir, entrar en la misma atmósfera. Por eso es que, un poco mal hecho, pero al menos tienen la intención, a la mayor parte de políticos les enseñan a decir, me siento bien en Ambato, viva Ambato. Y si se van a Riobamba dicen, me siento bien en Riobamba, viva Riobamba. Entonces, la intención de eso es generar una sintonía y entrar en rapport con el electorado, con los oyentes. Pero es una técnica mal utilizada, ¿no es cierto? O sea, la intención es buena, pero no es una técnica plenamente de PNL que está siendo bien utilizada. ¿Cómo yo, elector de clase media o clase media baja o clase baja, me identifico con mi candidato? Porque siento que el candidato es lo mismo que yo. Uno de los rechazos con los cuales Lazo perdió las elecciones anteriores fue cuando le dijeron, ni siquiera sabe cuánto cuesta el litro de leche. Y por ahí le atacaron. Entonces no estaba sintonizado. Creo que hicieron un buen trabajo posterior con programación neurolingüística, pero no completo. ¿Por qué? Porque él no ha logrado borrarse el tema de banquero. Entonces, el tema está en que tiene ese rechazo. Entonces, lo que yo haría, si trabajara con él, sería irle bajando, ya lo han hecho bastante, pero eliminarle a cero el tema del banquero. Y eso no lo vas a eliminar repitiendo, es que ya no, ya renuncié al banco, es que ya no soy del banco. No, no, porque en programación neurolingüística la mente no distingue la realidad de lo imaginario. Cuando tú repites algo, eso se vuelve real en la mente del individuo. Y por eso es que nuestros amigos populistas ganan votos porque logran sintonizarse e igualarse. Yo soy del pueblo, yo soy de ustedes, yo nací de ustedes. Entonces el otro dice, chucha, perdón, ese es mío, dice, ese es mío, ese así, ¿no es cierto? Entonces, para no caer en el populismo, nosotros vamos a encontrar técnicas que nos permitan, dependiendo del sitio donde estamos, llegar a hacer rapport y poder atrapar a la audiencia. Pero es importantísimo llegar a eso, Roberto. Estás muy bien tu percepción. Perfecto, gracias. Joel quiere hacer una pregunta. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, mi Hola, pregunta Joel. gracias. Mi pregunta es, bueno, nosotros, yo vivo en Guaranda, ¿no? Entonces, al igual que Ambato, somos unas zonas donde existe mucha población indígena. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos llegar con estas técnicas o con qué estrategias de PNL para llegar a este sector de la población? Muy bien. Con nuestras actividades y no con el ánimo, como dijo igual Roberto, no con el ánimo de manipular ni nada de eso, sino con el ánimo de que nuestras actividades o lo que hagamos ahí sea más efectivo. Muy bien. Primero, mi querido Roberto, me olvidé, y Joel, no tengamos, en mi opinión, no tengamos miedo de decir manipular, porque a la final, nos guste o no, lo que hacemos es eso. O sea, un buen trabajo, y por eso yo estoy seguro, y alguna vez creo que le comenté a Roberto,
ese expresidente que teníamos, estoy seguro que tenía un gran equipo de asesores en programación neurolingüística, porque lo que él hizo es ponerse a hacer un rapport perfecto con el sector indígena. Es decir, él en su sabatina se hacía llamar Mashi, y hasta ahora le llamamos Mashi. Entonces, cuando tú llegas a una comunidad indígena, y yo llego y les digo, hola Mashikuna, no sé qué signifique la verdad, pero como he oído que eso les cae bien, me quedan bien y me dicen, hola Mashikuna, Mashikuna. Entonces, ese amigo expresidente, amigo entre comillas, no vayan a creer que es mi amigo, hizo un buen trabajo de rapport. ¿Qué debemos hacer, Joel, para ser un poco más concreto en tu respuesta? Exactamente lo mismo. No vamos a hacer lo mismo que hizo ese señor, pero vamos a hacer un rapport en cuanto a qué, a identificarnos con lo que es el sector indígena. ¿Cómo vive el sector indígena que vive diferente en Bolívar que en Tungurahua? ¿Qué come? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus hábitos? Y en base a eso, ¿qué expectativas tienen para poder encaminarnos hacia allá? ¿No es cierto? Entonces, no vamos a caer en lo mismo porque sería muy notorio. Llego allá y le digo, ¿qué fue Mashi? No, porque va a ser notorio y nos van a asociar. Pero sí podemos descubrir en cada comunidad cuáles son las costumbres, que no son necesariamente iguales en todas, las expectativas, e identificar a los líderes para poder trabajar con ellos en un rapport más chévere. Por eso es que se acostumbra mucho que llega el candidato y se pone el poncho, ¿no es cierto? Inclusive hay un equipo de fútbol donde llega el futbolista y le ponen el poncho. Algunos son más pilas y van llevando su propio poncho y dicen, ya me pongo. Y lo tienen de adorno. Pero eso solamente es para lograr hacer lo que dices tú y lo que dice Roberto, empatía, rapport, igualarnos. Porque si estás entre iguales, votas por tu igual, no votas por alguien que no es tu igual. Entonces tenemos que manejarnos en un espectro de arriba a abajo, del centro a para estar iguales. Ahora, perdón, recuerda que esto solo es una pequeña introducción, ¿no? ¿Algo ibas a decir, Marlon? No, iba a preguntar si alguien más alguien más quiere preguntar algo o comentar alguna cosa. Solamente que sí juega un papel importante la segmentación de los grupos. Así porque no todos piensan. Es importantísimo y saber que, no sé, tener un discurso preparado, qué sé yo, para cada uno de los diferentes segmentos. A ver, tienes toda la razón porque vamos a tener que toparnos con diferentes segmentos en edades, en cultura, en educación, en etnias. Ahora, no podemos tener preparado un discurso para cada cosa, sino más vale tenemos que tener preparado un repertorio interno que nos permita improvisar y movernos dentro de un rango que nos asegure el éxito, ¿no es cierto? Una jugada muy estratégica fue la de sacarle el TikTok a Guillermo Lazo. Para mí fue muy tarde, pero creo que con eso lo logró. Pero ese TikTok debió haber salido antes, y yo creo que no fue estrategia sacarle al final, sino ya fue desesperación, pero debió haberle sacado antes precisamente porque tenemos un segmento joven que no estaba con él. Ahora, de lo que yo he visto con Pedro, tenemos una ventaja, la juventud que demuestra. No sé cuántos años tiene Pedro, no me cuenten, me siento viejo yo después, pero se le ve joven.
cumplo 50 en 15 días. Ya, estás joven. El Yo tengo 18, el 62, 18. pero tu imagen se ve No fresca. soltamos cosas. Entonces, Pedro, al ver tu imagen fresca, vamos a aprovechar eso para poder trabajar en el segmento juvenil, ¿no es cierto? Yo creo que Lazo llegó con las uñas así, pero ya con las uñas, porque ya no había de otra. Pero vamos a aprovechar esa imagen fresca que tienes. Creería que tenías menos, pero si ya tienes 50 en 15 días, espero la invitación para ir a pegarnos unas cervecitas y, y conversar más en un face to face. Entonces vamos a aprovechar eso y la edad en la que estás te pone en un punto preciso donde puedes moverte hacia arriba con los viejitos como yo y puedes moverte hacia abajo con los más jóvenes. ¿Sí me explico? Ahora, eso incluye el sexo femenino. No sé qué tan celosa sea tu esposa, pero nos guste o no, Todo con permiso desde exclusivo. ya, nos guste o no, también entra la simpatía física de parte del sexo femenino, que es el 50% de la población. Así es. Queridos amigos, mi 50% femenino me está llamando a comer. Así es que les dejo, estoy a las órdenes y cualquier cosa, pues tienen mi teléfono y mi WhatsApp. Saludos a tu mejor 50%, Jorge. Muchas gracias por esta probadita de la introducción al PNL. Creo que todos nos quedamos picados con muchas ganas de aprender herramientas. Realmente muy linda tu muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias Jorge. De pronto alguien más quiere preguntar algo, antes de que se vaya con su 50% nuestro ingeniero. Así son todas, así que ni modo. La mente Don José, Dime. tiene una pregunta. Buenas noches con todos. Bueno, una pregunta. Como dice un dicho, pues no todo método es totalmente infalible. Del 100% del grupo al que se quiere influenciar, debe haber siempre un porcentaje al cual no se le puede llegar por mucho que se le intente, ¿verdad? Sí y no. Sí, si es que entras con esa mentalidad. Entonces, cuando yo le conquisté a mi mujer, que es una reina, y dije, me gusta, me dijeron, no has de poder. Entonces, yo, si iba con esa mentalidad, no hubiera podido. Pero cuando dije, igual, voy, y de paso les cuento algo, en programación neurolingüística y en la vida vamos a tener 3 estados. El estado quiero, el estado tengo, que son los que hacen que no pase nada. Veo ahí mi gimnasio y digo, tengo que hacer ejercicio. Y tengo que hacer ejercicio, y tengo que hacer, pero no pasa nada, solo tengo. Luego cambio de estado y digo, quiero hacer ejercicio, pero no pasa nada. Cuando digo voy a hacer ejercicio, ahí pasa. Porque la mente ordena y el cerebro ejecuta. Tienes razón cuando dices no al 100%, pero no nos adelantemos antes de hacerlo. Ahora bien, cuando tienes un auditorio inmenso, obviamente que no vas a llegar a todos, porque ni siquiera te escucharán, a lo mejor están en la Plaza de San Francisco en Guayaquil pegándose una club, y lo que menos les importa es lo que estás hablando. Entonces no vas a llegar. Por eso es que, insisto en el ejemplo, la cadena, la sabatina a través de la televisión era muy importante porque ahí sí lograbas una atención de quien te estaba oyendo. Ahora,
¿qué es lo que vamos a hacer? A trabajar en cascada, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya tenemos una cascada, no sé si llegué al 100% de los que están presentes, y ese 100% descenderá y llegará a otro 100% y a otro 100% y a otro 100%. Obviamente, si yo tengo un mitin, a mí me encantaba ir a San Francisco a oírle a Velasco Ibarra. Si yo tengo un mitin donde están 20,000 personas, sí te aseguro que tienes toda la razón y no vamos a llegar a todo. Tenemos una pregunta en el chat de Marina Sisa. Dice, si bien es cierto, nuestra realidad está creada por un sistema de creencias, y si estas generan malestar, ¿de qué forma podemos desestructurarlas? Bien, las creencias son instaladas por alguien que tiene un nivel de autoridad más alto que tú y que tú le diste. O son instaladas por uno mismo. Entonces, esto funciona más o menos como en las leyes. Las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen, ¿no es cierto? Entonces vino tu mamá y te dijo, mijo o mija, no camines descalza porque te da gripe. Te instaló una creencia con un nivel de autoridad de la madre, ¿no es cierto? Entonces, tú ibas a salir descalzo y te acuerdas y dices, no, huevadas, no salgo. Pero un día le retas y sales descalzo y no te dio gripe, se desinstaló la creencia, ¿no es cierto? En ese caso fue una desinstalación automática. ¿Ustedes creían en el niño Dios o en Papá Noel? No sé, piénsenlo. Pero ahora ya no creen ni en uno ni en otro. ¿Quién les desinstaló esa creencia? A lo mejor alguien le dijo la mamá o el papá no existe, o ustedes se dieron cuenta. Yo le trinqué a mi papá poniendo el balón en la cama. Entonces ya, pues, ¿no es cierto? Entonces, la creencia se desinstala a través de ¿qué? De ciertas técnicas terapéuticas dependiendo de la creencia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a través de ciertas terapias terapéuticas donde yo busco el punto mental, donde pincho para que su mente se abra y vea que es diferente. Y cuando hablaba del mapa mental, que es un loop que les dejé abierto, les quería decir que solo es una interpretación de la realidad. Cuando tú ves el mapa del Ecuador, no es el Ecuador. Es decir, el mapa no es el territorio, la palabra no es la cosa, y para explicarme mejor, el menú no es la comida. Los que han venido a Ambato a lo mejor saben que acá hay un pan que se llama el pan tapado. Cuando yo soy de Quito, pero ya vivo en Ambato 20 años, el primer día que vine a Ambato dije voy a tomar café con pan de Ambato. Fui a la panadería. Señora, deme 2 pancitos. Y me dice, ¿tapados? Me quedé así, le digo, no importa, deme destapados. ¿Cómo? Dice, tapados. Le digo, no, me da igual, deme nomás destapados. Se pegó una emputada a la señora. Y acá también le llaman chaveta al estilete. Entonces vos llegas a Ambato y dices, deme una chaveta, perdón, un estilete, y no saben qué darte. ¿No es cierto? Y cuando llegan me dicen, ¿tienes una chaveta? Le digo, claro, o sea, aquí está. No, dice una chaveta y quería un estilete. Entonces, tenemos que igualar. Les voy a hacer un ejemplo, no sé si es que, como no vine preparado, no sé si logran ver ahí. ¿Se ve? ¿Qué es eso? Una letra A. Mentira, es un columpio. ¿Pueden ver un columpio?
¿Sí me explico? Entonces tú ves lo que quieres ver porque la mente entiende lo que quiere entender. Por eso hay que tener cuidado con el lenguaje no verbal. Si yo me pongo así, Ha sido el posición cerrada. no, solo significa que crucé los brazos. Lo que tú interpretas está en ti, no en mí. Tú dijiste que esto, o alguien dijo que es una A, pues no es una A, es un columpio. Y si les juego un poco más, puedo decirles que no es un columpio, sino la punta de un lápiz. O una escalera. Entonces, lo que vamos a hacer es manejar o manipular o estructurar nuevamente creencias, neuronas, porque las neuronas son vagas, no trabajan. Si no les pinchas, no trabajan. Entonces, espero que les haya agradado esta hora que ya les voy robando. Y Marlon o Pedro, cuando quieran, conversamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos otra reunioncita. Gracias, José. Que pasen bien. Gracias, Inge. Le tomamos la palabra para futuros talleres. Cuente conmigo. Ya, entonces, no sé, de pronto alguien quiere decir algo más. Ya se nos fue el Inge, ya se nos fue. Bueno, con todo, no les he dicho todavía, ¿no? Un feliz año, atrasadito, ya se acaba el taller, pero no importa, un feliz año para todos. Para las personas nuevas, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. Las grabaciones están colgadas en las páginas de Facebook de Legión Amigo Azuay, Legión Amigo Bolívar, Legión Amigo Chimborazo, Legión Amigo Pichincha, bueno, de todas las provincias. También estamos en TikTok, hay algunas cuentas igual en Instagram. Y se les invita, ¿no? Igual todos los miércoles y los sábados con distintos temas igual referente a lo que es política. En este módulo de este mes tenemos algunos capítulos de lo que es debate que nos va a ayudar igual Juan Carlos Guaggi. También tenemos algo acerca de los contratos que nos va a ayudar igual una doctora de Quito, creo que es. También tenemos un tema acerca de las cárceles del país con una ex directora de la cárcel de la Tacunga, que gentilmente nos va a ayudar igual gracias al contacto del ingeniero Víctor Silva que está por acá. Entonces tenemos muchos talleres muy interesantes. Para lo que es febrero tenemos unos 8 módulos de lo que es administración pública. En marzo tenemos 8 módulos de proyectos. Entonces están cordialmente invitados, por favor, a que se sigan uniendo, preparando. Llamen a sus amigos, a sus familiares, personas que deseen ser candidatos de pronto en el futuro, que vengan a aprender, que eso es lo que queremos nosotros, buscar las personas más idóneas, ¿no? Para que nos representen. No sé, de pronto ¿alguien quiere decir algo, Pedro José? Despedirse, no sé. Sí, solamente agradecerte a ti, Marlon, agradecerle a todos por esto. Gracias por que tenga la lleves. A Alexandra, que estamos pendientes de tomarnos un cafecito en vivo. De hecho, con cada uno de ustedes espero poder vernos en vivo pronto. Deseándoles de nuevo salud y trabajo en este 2022. Dios mediante nos vemos el sábado para nuestro siguiente encuentro en este proyecto. Gracias a todos. Chévere, entonces nos vemos el día sábado, compañeros, y como dice Pedro José, a romper el sistema, ¿no? Nos vemos el día sábado. Con todos una buena noche. Un abrazo con todos, muchas Muy gracias. linda noche, hasta luego. Un abrazo, pasen muy bien.